Muy bien, hola a todos. Vamos a empezar a ver un poco sobre otras texturas. La primera que vamos a ver es la orquestación en voces. Vamos a verlo como a cuatro voces, pero muy cercano a la textura de un coral. Es decir, si vemos la explicación que nos pone eh, aquí Piston en su libro, y aquí nos dice, ¿no? Dice, esta frase está hecha en un patrón de cuatro voces, escritas en partes, de una forma de escritura en cuatro voces. Cuando se refiere a eso, pues sí vemos que hay un cierto tratamiento contrapuntístico, es decir, no se está tratando como melodía una voz y acompañamiento las otras. Más bien son cuatro voces que son independientes, pero que se comportan de una manera conjunta, vamos. A diferencia de, por ejemplo, el contrapunto imitativo o claramente dos melodías totalmente independientes, ¿no? Entonces, a eso se refiere este concepto de part writing, que sería una textura como de coral. Para mm, empezar con esto, eh, la práctica inicialmente cuando eh, se hacían estos corales, por ejemplo en la época de Bach, este coral es de la Pasión según San Mateo. Lo que hacía Bach, de hecho así aparecen en algunas partituras, aquí lo podemos ver ahorita en otros ejemplos. Bach solo escribía la parte de las voces y en ocasiones agregaba anotaciones sobre quién acompañaba, quién doblaba a cada una de las voces. ¿Sí? Entonces básicamente la forma en que Bach orquestaba los corales, esta textura de coral, era duplicando las voces. Por un lado, el bajo siempre iba a estar duplicado, además de, claro, la voz, el cantante, o las voces que hicieran la letra y la línea del bajo. Además de eso, estaba doblado por quien estuviera haciendo el bajo continuo. En este caso podría ser varios instrumentos, no es uno solo. Podría ser el mismo clavecín, algún instrumento como el violonchelo, como la viola da gamba, etc. En ocasiones el fagot también. Y la soprano también en muchas ocasiones está doblada por los violines, más probablemente la flauta, oboe, por ejemplo, flauta a veces una octava arriba, etc. Mientras que el resto de los instrumentos, digamos, permanecían un poco más cubiertos. Es decir, aun cuando vemos que esta textura es una textura coral, que hasta cierto punto es homófona, es decir, hay voces distintas, pero se mueven de forma simultánea, lo podemos ver incluso en el tratamiento del texto. Las voces de los extremos permanecen como las más importantes. Eso creo que, bueno, ustedes lo podrán notar desde, no sé, desde que han hecho sus corales de armonía o contrapunto, eh, que siempre las voces de los extremos suelen ser más importantes, ¿no? Porque determinan por un lado la dirección melódica, la voz superior, y por otro lado la dirección armónica, ¿no? Y además son los contornos que nos permiten definir la posición, la inversión del acorde. Las voces de medio no significa que no sean importantes, sino que más bien su función es distinta. Entonces estas suelen estar menos duplicadas. Vamos a escuchar este ejemplo en donde está el coro y el coro está doblado por todas las voces, por la orquesta y especialmente doblado en el bajo y en la soprano. Vamos a escucharlo.
Bien, es muy claro el ejemplo, como prácticamente toda la orquestación se mantiene igual durante todo el coral. Es un coral corto, en realidad. Entonces, pues no pasa mucho si se mantiene casi toda la orquestación. Si ustedes notaron, la voz superior está doblada también con un oboe, además de las cuerdas. Y por momentos me parece escuchar una flauta una octava arriba, lo cual le da más peso. Y obviamente el bajo también está más presente que el resto de las voces intermedias, ¿no? Aquí está otro ejemplo, y en este podemos ver incluso como en la partitura, digo, aquí siempre hay que tener cuidado con las ediciones, ¿no? Pero bueno, en esta partitura sí dice aquí soprano con flauta y oboe. Entonces aquí vamos a escuchar igual la soprano duplicada con estos dos instrumentos, y justamente como les decía, no se escribían, solamente se indicaba quién doblaba a quién, o se ajustaban de acuerdo a la tesitura que le correspondía a cada instrumento. Vamos a escuchar. Bien, hasta ahí está bien. Entonces, este puede ser como un preámbulo para entonces ya hablar qué pasa cuando tenemos esta textura de coral. Por ejemplo, aquí tenemos en una sinfonía de César Franck. Eh, Como podemos ver, sí son voces independientes, son voces distintas, tienen ritmos distintos, notas distintas. Hay algunas que se ven claramente los doblajes, pero otras son voces distintas. Sin embargo, tienen un movimiento en conjunto, por eso es que aquí en el libro los llama así, ¿no? Es escritura en partes y no precisamente como una textura completamente contrapuntística. Lo que observamos en este ejemplo son varios detalles. Por un lado vemos que prácticamente todos los alientos madera más los cornos están haciendo esta textura en partes, y solo hasta el final, y muy probablemente solo como un detalle, como un elemento de adorno, aparece una viola haciendo este arpegio ascendente, y de hecho termina por juntarse con una de las voces. Esta suspensión que hace al final la viola proviene, vamos, son las mismas notas que tiene, por ejemplo, el oboe 2 o la flauta 2 o el mismo clarinete 2. Entonces, de alguna forma es una ornamentación a una de las voces, en realidad, a una de las voces que están presentes en los demás instrumentos, ¿no? Entonces, este que está en rojo, pues sí es un elemento distinto, pero es solamente un embellecimiento, vamos, tímbrico y también rítmico, probablemente, de la textura general. Todo está en pianísimo. Esto es importante en resaltar nuevamente que aunque el pianísimo esté escrito en todos los instrumentos, no significa lo mismo. Es decir, algunos instrumentos, su pianísimo, bueno, no es un pianísimo absoluto, entonces tendremos que considerar siempre la naturaleza de los instrumentos y ver cómo estos generan cierto balance. Por ejemplo, la flauta, aun cuando tenga la indicación de pianísimo, este registro agudo, pues sonará con bastante presencia, ¿no? Puede hacerlo piano, sí se puede hacer a una dinámica baja, pero en general va a ser sonoro. Lo mismo con los cornos, ¿no? Los cornos están aquí, tienen una indicación de pianísimo, sin embargo son más sonoros que el resto de los instrumentos. Si se acuerdan, en cuanto a la dinámica del corno, puede ajustarse muy bien con respecto a los demás cuando está tocando en pianísimo, ¿no? En fortísimo, digamos que aumenta exponencialmente la diferencia entre dinámicas. Sin embargo, se va a seguir escuchando también más fuerte. Entonces, lo que observamos así a grandes rasgos podemos ver, por ejemplo, que hay una voz más aguda, que es la que tiene la flauta, y que esta voz se duplica en varios instrumentos. Si nosotros vemos aquí de forma rápida, esa voz la encontramos duplicada, este re, lo vemos duplicado en el oboe, también lo vemos duplicado en el clarinete 1 y lo vemos duplicado en el fagot 1. También
El corno tiene esto. Ahora, aquí hay que notar algo importante. Esta es una pieza de una sinfonía de César Franck. Eso significa que los cornos que tenemos aquí ya no son cornos naturales, ya son cornos cromáticos. Vean cómo pues ya pueden hacer todas las notas, ¿no? Cromatismo, sol sostenido, fa doble sostenido, fa sostenido, ya se pueden hacer todas las notas. Esa es una diferencia importante que tenemos que considerar. Aquí los cornos los está utilizando ya cromáticos y por eso es que puede hacer la línea completa. Ahora, lo que sí podemos observar es que los cornos en algún momento, en algún punto, cambian digamos, cambian y ya no se siguen duplicando. Si nosotros observamos la línea, por ejemplo, de clarinete 1, del OE1, por ejemplo, que tenemos aquí, 3/4 y luego esta mitad con el calderón, aquí ya en el corno y en el fagot no tenemos eso, se detiene, vamos, el movimiento. Modifica, vamos, una de las voces. Y podríamos decir que entonces el doblaje que se tenía, en realidad, al final se expande para tener una armonía más llena, ¿no? Entonces tenemos una voz ahí que está duplicada. Tenemos otra voz debajo, que es la de la flauta 2. Si nosotros vemos esa voz, nosotros tenemos, permítanme, nosotros tenemos aquí una voz en la aguda, doblada arriba de entre la flauta y el corno inglés, es la misma, solo que el corno inglés está una octava abajo, recuerden que es transpositor. Después este, que es un fa doble sostenido, en realidad ya no lo tenemos en otro lado, ¿sí? Ya solo aparecen esas dos voces. Podríamos pensar que es este clarinete, ¿no? Pero está transportado en un intervalo diferente. Esto suele pasar cuando usamos clarinete en si bemol en combinación con armaduras con muchos sostenidos, ¿sí? Nos da la sensación de que no es eso, pero si se fijan aquí, en lugar de escribir fa doble sostenido, como está en la versión original, o aquí do doble sostenido, que, es que sonaría un fa doble sostenido, aquí escribe un la, que suena un sol, que es exactamente lo mismo. Entonces la otra duplicación la tendríamos en el clarinete 2. Y algo pasa también aquí interesante. Si nosotros observamos la voz que está aquí, por ejemplo, si comparamos lo que tiene flauta con lo que tiene el corno inglés, en general las notas son las mismas, salvo el final. Aquí agrega una nota que no estaba, y de hecho lo que sucede aquí es que las notas que faltan, por ejemplo aquí tenemos un fa en la flauta, fa sostenido, que salta un si, y es el que hace la suspensión. Entonces en lugar de que el corno inglés haga ese diseño, este se transfiere hacia el oboe. Entonces hace un poco lo mismo que vimos con los cornos, ¿no? Abre las voces para tener un poco más lleno el final. Tenemos otras dos voces. Tenemos una voz que está haciendo perdón, tenemos una voz abajo, que es este de do sostenido, ¿no? Que tenemos, si se fijan hasta aquí ya todas están cubiertas, pero tenemos una que es esta del do sostenido, que es la del fagot 2, que es la misma que está haciendo el corno. Esa la podemos ver como una voz 3 y nada más aparece ahí. Sucede algo muy similar con respecto a lo que habíamos visto, es decir, esta voz que tenemos aquí se va también en algún punto a transferir, se convierte en otra, ¿no? Si se fijan, esta voz venía haciendo la fa y después se junta con la voz que tiene la flauta 2. ¿Sí? Este es un sol fa y aquí era un la fa, entonces a partir de ahí hace lo mismo que la flauta 2, se transfiere a una nueva voz. Y por último tenemos al clarinete bajo que está haciendo una cuarta voz, él solo, que es la voz más grave.
¿no? No tenemos ahí a nadie más que esté duplicando. Entonces tenemos 4 voces. 4 voces básicas. Si nosotros vemos la reducción a esas 4 voces, la tenemos aquí, ¿no? Aquí están las 4 voces. Es un coral, tal cual. Y aquí está el procedimiento que les decía. En algún punto, los instrumentos que están haciendo este elemento C se dividen en 2. Y entonces tenemos hacia el final algunos momentos, por ejemplo aquí, tenemos un momento de 5 voces, ¿no? Tenemos el re, el si, el otro re, el fa y el si. Y hacia el final también tenemos 5 voces, ¿no? Tenemos aquí el fa de hasta abajo, este si se mueve al do, el mi sostenido al mi natural, y tenemos 3 y las 2 de arriba. Entonces, de alguna forma, esos cambios que dijimos, esos ajustes que hacen algunas voces, son para que el final esté un poco más lleno, ¿no? Estos que están aquí marcados con estas líneas. Son transferencias se venía haciendo un doblaje, pero en algún punto al final algunos de los instrumentos que estaban doblando en otra octava se desvían y cambian hacia otro punto para llenar un poco más la armonía. Y entonces el final suena más denso armónicamente. Si vemos los doblajes, los tenemos aquí, son los mismos que hemos notado. Flauta 1, oboe 1 y clarinete 1 en unísono, y fagot 1 y corno 1 en unísono. Estos están en 3 octavas diferentes, entonces ven cómo el elemento A recibe cierto énfasis, simplemente porque está mucho más doblado que el resto. Ahora, en realidad los demás tienen también bastantes doblajes, pero lo que observamos es que no hay un doblaje precisamente tan pesado en el registro grave, solamente hay un instrumento. Sin embargo, hay que notar que el clarinete bajo es muy sonoro. Pues va a ser suficiente, aun cuando en otros casos vimos el mayor peso en el registro grave, pero recuerden que el registro grave en general necesita menos instrumentos, ¿no? Por eso es que en la orquesta vemos, por ejemplo, 12 primeros violines y solamente vemos 4 contrabajos, porque por las características de su registro y del instrumento suena más. Entonces, algo que sí observamos es que solo el A y el B están doblados a octavas. ¿Sí? Solamente estos están doblados a octavas. Y esto de alguna manera crea una especie de concatenación o engranaje más bien en el registro superior. Es decir, esto de aquí, este Fa, también va a sonar arriba. Y este Re también va a sonar arriba. Y este Re que tenemos aquí en medio es el doblaje. O sea, este Re que está aquí, el Re6, va a sonar también en un Re5. Entonces, este Fa está, digamos, se va a engranar entre entre las 3 duplicaciones, los 3 doblajes del Re, pero en 3 octavas distintas. Entonces, el registro agudo se va a sentir mucho más lleno. Y vean cómo no se dobla el elemento C, se dobla en unísono, pero no a la octava, justo porque si se dobla causaría mucha saturación ya. Por ejemplo, si yo doblo este elemento C hacia abajo, hacia acá, cambiaría la inversión. Ya no sería un Re con séptima en fundamental, sino sería un Re con la séptima en el bajo. Si yo lo pongo y lo doblo hacia arriba, se empezaría a saturar la armonía arriba, ¿no? Aquí porque es una séptima, crearía un intervalo disonante, pero en general se empezaría a saturar. Entonces el elemento C ya no está doblado hacia arriba ni hacia abajo, está doblado en unísono. Además en instrumentos como el corno, por ejemplo, que es bastante sonoro, entonces no le hace falta más y no lo dobla la octava. Y lo mismo pasa con el registro grave, nada más está con un instrumento y entonces esto va a producir que, si se fijan, está más concentrado hacia el registro agudo y conforme vamos bajando se reducen la cantidad de instrumentos y también se reduce la cantidad de doblajes a la octava. Este tiene 3 doblajes, 3 a la octava, está en 3 octavas diferentes, ¿no?
este está en 2 octavas diferentes, este está en una sola octava y este también. Y también observen cómo va disminuyendo la cantidad de instrumentos gradualmente. El bajo va a recibir, digamos, cierto peso, ¿no? Simplemente por ser el bajo. Justamente aquí hay un comentario a partir de esto, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, a partir de aquí, dice, como podrán notar, la distribución numérica de los instrumentos está lejos de ser equitativa. Los doblajes a octava no agregan materialidad al peso del tono de una parte, pero el doblaje al unísono sí lo hace, y eso ya lo habíamos dicho. El doblaje al unísono le agrega más cuerpo a la nota, mientras que el doblaje a octavas lo hace más amplio en el sentido del espacio que abarca, pero no se mezclan los timbres, entonces por eso se escucha como hueco, ¿no? Y dice aquí, pues claramente la melodía, la parte A, obviamente está planeada como la voz más fuerte. La parte D, aquí está el comentario, que es el bajo, en el clarinete bajo, aparece alarmantemente débil, dice aquí. Pero nos hace un comentario. En realidad, en la práctica, sin embargo, el pasaje es muy exitoso debido a su sonoridad casi como de órgano, ¿no? Y sobre todo si se toca con la atención puesta al balance. Es decir, nos pone aquí un poco con este punto de que nosotros escribimos una cosa, pero muchas veces el director de una orquesta tiene tanto la obligación como la decisión artística y estética para poder comentar en la orquesta si alguna voz tiene que sonar un poco menos o un poco más. Entonces tal vez si se modula eso, si se busca un balance correcto, tal vez el clarinete bajo, lo que sugiere aquí es que el clarinete bajo pueda subirle un poco el volumen para equilibrarse con el resto de las voces. O sea, que el pianísimo del clarinete bajo no sea tan pianísimo. Aquí vemos otros ejemplos. Este es de la Sinfonía en Do mayor K200. Si no me recuerdo, creo que es la 21, 20, no me acuerdo exactamente. La orquestación es más reducida, como ustedes pueden ver, son menos instrumentos. Y si vemos, en realidad solo distinguimos dos tipos de voces o dos elementos distintos, ¿no? Tenemos este que tiene el oboe. De hecho, los dos oboes están haciendo eso al unísono. Vean que está esta expresión de a dos. Es muy importante cuando ustedes escriban que determinen si es uno o los dos. Si no la ponemos, queda un poco ambiguo si solamente uno de los oboes lo tiene que tocar o si son los dos. Y eso puede hacer la diferencia de que se escuche o no el timbre del oboe. Esa misma melodía está aquí, una octava abajo. Y también la tenemos aquí, en los cornos. En el corno 1. Y podríamos decir que parte en la trompeta 1 también. ¿No? Ahora tenemos un elemento más que si observamos claramente aparece solamente aquí, ¿no? Que es esta melodía que es claramente distinta a la que está haciendo en la otra capa. Pero además podemos observar esta melodía que tenemos aquí en los instrumentos que son naturales, esta que está aquí, ¿no? Tenemos un mi que va a un re, luego sol, etc. ¿Esto por qué lo noto? Porque en realidad esa melodía no funciona como una melodía independiente. Es un doblaje, digamos, vamos a llamarle, es un doblaje inexacto, ¿no? Un doblaje a diferentes intervalos, pero de alguna manera es porque el corno, aquí sí, esta es una sinfonía de Mozart, aquí sí los cornos y las trompetas son naturales, entonces no pueden hacer todas las notas, por lo tanto no pueden hacer todas estas notas que tenemos aquí. Pero de alguna manera hacen
completan notas de la armonía. Es como una voz que aparece ahí, pero que en realidad no está doblando a ninguna de las dos anteriores, pero tampoco es lo suficientemente importante como para decir que es una tercera voz, ¿no? Porque además ni siquiera ocurre todo el tiempo, ¿no? Y por justo las características de los instrumentos naturales, tiene, por ejemplo, esta línea melódica es mi, sol, sol, do. Es un arpegio roto, ¿no? Entonces no tiene tanto interés melódico. Eh, entonces podríamos decir que esta sección es básicamente solo a dos voces, donde nuevamente observamos que si bien la distribución es también en dos octavas, o sea, tenemos aquí, acuérdense que el contrabajo está sonando una octava más abajo, entonces por eso son dos. Están ambos en dos octavas, eso está bien. Como vimos en el anterior, a 4 es más difícil hacer muchas, o que todas las voces estén en octavas, porque entonces se, se empiezan a encimar las voces o a engranar las voces, ¿no? Entonces, aunque aquí tenemos solo dos, por eso es tal vez posible que se hagan más doblajes a la octava, pero lo que sí observamos es que tenemos más instrumentos haciendo la voz superior. Tenemos por un lado a los violines primeros, oboes 1 y 2, y a los violines segundos una octava abajo. Y de hecho aquí no están incluidos, pero también tenemos, y ahí sí están haciendo la melodía prácticamente completa, cornos y trompetas. En el mismo registro el que lo está haciendo el violín oboe 1 y 2. Entonces aquí no están considerados, pero tiene mucho más peso el elemento A, la voz superior, en comparación al elemento B. Entonces, si bien aquí hay algunas cosas distintas, como por ejemplo que ambas voces están dobladas a la octava, pero es porque son menos, porque nada más son dos. También tenemos otra cosa distinta, que es estas notas agregadas aquí en medio, que no pertenecen a ninguna de los dos elementos que tenemos aquí, pero ya dijimos que eso sucede, la segunda voz de los cornos y de las trompetas, porque son instrumentos naturales, entonces pues se agrega solo las notas que pueden hacer y que completan, que caben dentro de la armonía y que están dentro de las posibilidades de los instrumentos naturales. Entonces esas serían las diferencias, pero volvemos a observar esta lógica de que la voz superior es más doblada, está más doblada que la voz inferior. Este doblaje a octavas hace que esta nota, este fragmento, se sienta, como decía hace rato en la explicación, como con un efecto casi de órgano, ¿no? Recuerden que uno de los elementos que utilizan los compositores para órgano es las distintas combinaciones de registros del instrumento. Entonces, en algunas ocasiones funciona similar en un acordeón, por ejemplo. Uno toca una tecla, pero al mismo tiempo suenan varios tubos. Y esos tubos, dependiendo del órgano, pero en general se puede arreglar para que esos tubos sean, por ejemplo, con el mismo timbre, con diferente timbre, a octavas, añadiendo una octava superior, añadiendo una octava inferior, añadiendo más octavas incluso. Entonces, por eso menciona este efecto casi como de órgano, ¿no? Y bueno, ya para terminar, otro ejemplo de Beethoven que tenemos aquí. Este es un poco distinto porque evoluciona con el tiempo. Los dos ejemplos anteriores, en realidad, este tiene una modificación al final, como se agrega la viola, y también tiene esta expansión del acorde a más voces hacia el final, pero no lo podemos llamar como una evolución. Este también permanece prácticamente igual. Sin embargo, este sí vemos que hay, ven como comienza solo con un par de instrumentos, violín 1 y viola, y termina siendo un tutti, ¿no? Este elemento de aquí, donde todos los instrumentos están tocando. Entonces hay un cierto crecimiento, es como una forma de hacer un crescendo. De hecho, le podemos llamar a esto como esta idea del crescendo orquestal, ¿no? En el crescendo orquestal, pues normalmente intenta acompañar una indicación de crescendo que está escrita en la partitura, aquí está muy claro, empieza piano dolce y tiene un crescendo hasta el forte
con estos acentos ni los esforzando. Entonces, este crescendo ya escrito en las dinámicas se acompaña con un aumento en los instrumentos. Entonces eso nos va a reforzar la sensación del crescendo de la dinámica y lo vamos a acompañar con un crescendo de instrumentos. Eso es muy efectivo, pero hay que tener cuidado con cómo fragmentamos los materiales, ¿no? No tenemos que fragmentarlos, digamos, sin antes haberlos analizado y ver cómo las melodías podrían dividirse en partes, ¿no? Por ejemplo, aquí justamente ver que el elemento del anacruz es importante, por eso es que se toma la anacruza para los alientos madera y no nada más las últimas 3 notas, ¿no? Bien, entonces, si lo que observamos aquí es una orquestación un poco más grande que la de Mozart, sin embargo no es tan diferente, no tiene en este fragmento metales, solo tiene las maderas A2 ambas y la sección de cuerdas. Entonces ven cómo empezamos con el material en las cuerdas, se ve claramente que está doblado, aquí tenemos violines primeros y violas hacen lo mismo, aunque después las violas están haciendo, probablemente aquí no está indicado el divisi, por lo tanto serían cuerdas dobles, pero entonces las violas están haciendo también otra voz. Lo que observamos es que justo hacia el final las flautas agregan un doblaje a octavas, lo mismo que el clarinete 1. Entonces, al final, solo al final tenemos ese doblaje extra y también el fagot 1. Si vemos el resto de las voces, aquí tenemos lo que decíamos, la voz que está en los violines 2 se está también doblando en una parte de la viola, como una segunda voz en la viola. Y si observamos esta voz, en realidad podríamos pensar que esta voz es la que está haciendo el oboe hacia el final. No es exactamente la misma desde la anacruza, pero si observamos los octavos, sí son las mismas notas. Hay algo interesante aquí, vean cómo algunos doblajes se interrumpen, ¿no? Por ejemplo, este doblaje que tenemos aquí, el doblaje que teníamos más bien en la viola, a partir de esta última nota, de estas últimas notas, se interrumpe. Este ya no es lo mismo que estaba haciendo el violín 1, ahora lo pasa a la voz de arriba. Sin embargo, eso está doblado con el oboe 2. Entonces hay ciertos como, si se fijan, no se dobla todo el tiempo toda la línea completa, sino en algunos puntos hay unas modificaciones para agregar más voces y por otro lado para construir mejor el crescendo. Y ya por último tenemos estas capas un poco más graves que tenemos aquí en el violonchelo y el contrabajo doblados, y el fagot que está en un punto intermedio, parece estar haciendo lo mismo que el violín 2, pero hace algunas modificaciones en medio, o sea, no es ninguna de las voces exactamente. Si vemos ya el resumen, podríamos observar esto. Tenemos que al principio son 3 voces y hacia el final, hacia este punto, justo cuando se agregan las maderas, aquí es donde aparecen las maderas, tenemos ya las 4 voces. Es como si no hubiera aparecido nada antes. El fagot aquí está omitido un poco, ¿no? Justamente al principio no lo está considerando como tal, como una nueva voz, sino como algún doblaje de las otras. Vean aquí el elemento A, o sea, la voz que tenemos aquí, lo tenemos en violines 1 y la mitad de violas, entonces sí debe haber divisi antes, más fagot 1. Pero aunque no es exacto, ¿no? Dice aquí solo el compás 2. Y el elemento B está con violines 2, la mitad de las violas y violines 2. Estos dos están iguales, son exactamente iguales, tanto en la cantidad de instrumentos como en que ambos están doblados a una octava. Vean cómo el elemento C aquí no ha aparecido.
y tenemos un elemento B, pero vean lo importante, el elemento B se dobla normalmente de aquí hacia abajo, es decir, no se dobla hacia el centro, porque eso haría que a lo mejor se estorbara con alguna de las voces. Es lo mismo con la voz superior. La voz superior difícilmente se dobla, por ejemplo, a lo mejor se dobla una octava abajo, pero no 2 octavas abajo, porque ya entonces empezaría a interferir con el bajo, por ejemplo. Si yo lo hago 2 octavas sería este La, y entonces cambiaría la inversión del acorde. Entonces, eso es también algo importante que notar. En este, que es donde se agrega en el compás 3 todos los doblajes, entonces vemos que es bastante equilibrado. Todos están, todos los elementos están en 3 octavas distintas y prácticamente con la misma cantidad de instrumentos, ¿no? Vean, además esta combinación es importante. Violín 1 y clarinete 1 y violín 2 y clarinete 2. Entonces es el mismo timbre, es exactamente el mismo timbre. Y el resto de las voces tienen también el mismo timbre. Se le agrega un fagot abajo, y aquí nada más la diferencia es que es una flauta y en el caso de aquí del elemento B es un oboe. Pero es casi prácticamente la misma forma de orquestar una voz, la repitió en la segunda. Y aquí como quería resaltar este crescendo orquestal, este tutti además, aquí vemos que a diferencia de los ejemplos anteriores, sí se doblaron todas las voces a la octava, ¿no? Tenemos aquí la mitad de las violas, en la octava digamos, la octava que le corresponde, y de ahí una octava abajo y una octava arriba, junto con los oboes, y aquí sí están dobladas en 3 octavas distintas. Y por último, el violonchelo y contrabajo, con lo que ya les comenté, está doblado hacia abajo, no hacia arriba, con el propósito de que no se estorbe con el resto de las voces, ¿no? Entonces está doblado el violonchelo hacia abajo, mientras que estas están dobladas en ambos sentidos. Esto es, vamos, podemos pensar que siempre el elemento de en medio, este elemento de medio sería el original, las demás serían las duplicaciones. Aquí es muy claro porque aquí tenemos violín y clarinete y solamente un instrumento arriba y uno abajo. Entonces queda claro que el elemento de en medio es más importante. Aquí no está tan claro, pero podríamos usar el mismo criterio. Sin embargo, cuando tenemos el bajo suele doblarse hacia abajo, no hacia ambos lados, para no interferir, ¿no? Aquí, por ejemplo, a diferencia de los ejemplos anteriores, sí vemos más equilibrado en las 4 voces. Y vemos también más doblajes a la octava, pero probablemente es por la razón de buscar este crescendo orquestal y llegar al tutti. Por eso en ese punto se agregan todos los doblajes. Justo en los compases después, o sea, solamente es un momento, incluso es generar este crescendo más la sensación del esforzando, porque justo la última nota de los alientos está en un esforzando, y luego ya decrece la textura nuevamente y incluso todavía más reducida que al principio, ¿no? Tendríamos solamente violines primeros, violines segundos, viola y violonchelo por voz, más el doblaje del contrabajo. Que aquí es más por una cuestión estilística, ¿no? En el clásico, en el inicio del romántico, o al menos en el primer periodo de Beethoven, el contrabajo siempre doblaba al violonchelo, entonces es más por una cuestión estilística, pero es prácticamente queda una voz por instrumento, o un instrumento por voz, y vean como esta escritura en 4 voces evoluciona en el tiempo, no es exactamente igual en cada uno de los compases, ¿no? Y esto es un poco para generar esta sensación de crescendo y también este esforzando orquestal, ¿no? Es un instante de mayor intensidad porque hay más instrumentos y de inmediato los reduce, ¿no? Acompañado justamente del esforzando para marcar esa intensidad y luego de la dinámica también para contrastar más ese cambio. Entonces aquí evoluciona para dar sentido a la dinámica, para acompañar y reforzar la dinámica. Entonces, si ustedes observan, no hay una sola forma, ¿no? Aquí observamos 3 maneras distintas. Una donde conforme vamos hacia abajo el doblaje se reduce, dándole más peso a la voz superior. Otra donde solo tenemos 2 voces que están prácticamente equilibradas, más una que se genera
por el uso de los instrumentos naturales, aunque sabemos también que va a haber más peso en el A porque los cornos tienen esa misma melodía, que no están escritos aquí. Pero digamos que aquí el detalle es un poco cómo se agrega ese relleno a la armonía, ¿no? Y por otro lado, que sí vemos una evolución en el tiempo y en tres momentos distintos de la misma frase, además es una frase bastante corta, vemos tres formas radicalmente distintas de orquestar que tienen que ver con el diseño de la dinámica, con el crescendo y con el acento en este punto, y cómo esto se está reforzando con la orquestación. Hasta este punto, si ustedes pueden notar, nosotros no estamos hablando tal cual de una escritura contrapuntística, estamos hablando de una escritura a voces, a cuatro voces que son claramente distintas, pero que no son del todo independientes, ¿no? Por ejemplo, los ejemplos que escuchamos son corales, pero y cada voz puede leerse como una melodía independiente y funciona como una melodía independiente. Sin embargo, no necesitamos hacer un análisis muy, por ejemplo, de especies, ¿no? Porque en general muchas veces es homorrítmico o hay nada más uno contra dos, etc. Entonces, por eso es que no hay un grado mayor de independencia. Cuando tenemos texturas más complejas, es sobre todo cuando tenemos ya contrapunto, cuando tenemos voces que claramente son distintas, que tienen elementos muy claros que las hacen diferentes, o por otro lado, también contrapunto imitativo. Vamos a ver un ejemplo, perdón, Este de la Pasión según San Mateo de Bach es el inicio. Eh, Pareciera una orquesta muy grande o algo un poco raro, pero en realidad son dos orquestas distintas. Bach utiliza dos orquestas. En realidad sería lo que ahora conocemos como una orquesta 4, ¿no? Pero también Bach las usa como en una estructura antifonal, responsorial, ¿no? Hay veces que una orquesta le contesta a la otra. Sin embargo, aquí al inicio vemos cómo tenemos muchos doblajes, ¿no? Por ejemplo, las flautas transverso 1 y flauta transverso 2, prácticamente en la otra orquesta es exactamente lo mismo. Lo mismo pasa con los oboes 1 y 2 en la orquesta 1 son lo mismo, oboe 1 y 2 en la orquesta 2. Violines 1 y 2 son lo mismo que violines 1 y 2 de la otra orquesta. La viola tiene una voz también distinta y por otro lado la voz del contrabajo o del instrumento que esté haciendo, aquí no está escrito la parte del violonchelo, por ejemplo, porque va a estar tocando la parte grave del bajo continuo. Entonces, si se fijan, si contamos el número de voces independientes, vemos que flautas 1 y oboes 1 están haciendo la misma voz. Vamos una. Flauta transverso 2 y oboe 2 tiene otra, 2. Violines primeros tiene una, 3. Violines 2 tiene otra, 4. Viola tiene una distinta, 5. Mientras que el bajo tiene otra, 6. Entonces tenemos un contrapunto a 6 voces. Por momentos este contrapunto a 6 voces a veces se mezcla, a veces se hace todavía más independiente, etc. Pero es en general un contrapunto a 6 voces. Ahora, ¿por qué no le llamamos coral? Porque simplemente vemos que las entradas incluso de cada instrumento son en momentos distintos, porque los diseños van para lugares distintos, no necesariamente se mueven al mismo tiempo. Sí vemos mucho más la interacción entre, por ejemplo, capas rítmicas, ¿no? Aquí tenemos en los violines 2 una nota muy larga, en las violas una capa con un poco más de movimiento, luego la del violín primero, luego la de oboe 2 perdón, la de oboe 1 y flauta 1 y por último la que tiene todos octavos. Entonces vemos varias capas rítmicas. Si lo vemos como especies, tendríamos una combinación de especies. Entonces vemos que sí, cada línea es completamente independiente. La del bajo, bueno, aunque es una sola nota, es una nota pedal, pero es también una voz independiente. No hay un diseño claramente establecido ahí, pero la nota pedal, pues sí, es algo, ¿no? Es una voz y más adelante se va a mover. Vamos a escuchar el inicio. Aquí vean cómo prácticamente está todo equilibrado porque cada voz está duplicada el mismo número de veces. Son 6 voces.
aquí están todas, por ejemplo, esta está 2 veces, esta está 2 veces, y estas de cuerdas están una sola vez, pero hay que considerar que estas son maderas, y que en esa época el traverso de madera y el oboe de madera eran menos sonoros que en la actualidad. Y tenemos dos orquestas haciendo exactamente lo mismo. En el continuo esto va a estar hecho por el violonchelo, probablemente también por un contrabajo, y podría ser por el órgano, también la nota larga. Vamos a escuchar el inicio. Esta versión está un poco lenta, pero les recomiendo buscar alguna, a lo mejor alguna otra versión. Muy bien. Esto está orquestado más como a la práctica de la época de Bach. Si se fijan, no hay cambio en la orquestación. La forma de orquestar se mantiene prácticamente igual durante todos estos compases. De hecho, de ahí en adelante permanece casi igual, ¿no? En el clasicismo, como la música tiene también más contrastes en dinámica, en textura, etc., es por eso que tal vez la orquestación también presenta más dinamismo, ¿no? Más cambios entre secciones. Aquí con Bach no vemos tanto eso, sino hay una forma más un poco estática de escribir la orquestación, de determinar la orquestación, y así permanece. Si nosotros vemos otros ejemplos contrapuntísticos también, vemos este que es el Requiem de Mozart, el Kyrie eleison, que este tiene voces, pero es el mismo comparativo que hacíamos con el coral, ¿no? En el coral veíamos como cada voz se duplicaba con un instrumento o con algún grupo de instrumentos. Aquí es lo mismo, pero veremos cómo aquí las voces son completamente independientes, ya no tienen esa textura de coral. De hecho, este inicio del Kyrie eleison es una fuga. Entonces, normalmente veremos este tipo de texturas contrapuntísticas muchas veces así, con contrapunto imitativo. Vamos a ver este ejemplo. Muy bien, hasta aquí vamos a ver porque hay varias cosas importantes. Primero la orquestación. La orquestación en este Requiem es un poco especial. Curiosamente, no todos, recuerden que esta no es la versión, más bien Mozart no terminó el Requiem. No estamos seguros si las primeras, si toda la música en realidad, hasta qué punto pertenece a él. Es muy claro que dejó algunos movimientos escritos completamente, otros dejó la parte coral nada más junto con el bajo continuo, en algunos dejó pues, simplemente fragmentos, y justamente Süssmayr, uno de sus alumnos, hizo una versión donde completaba
la obra. Lo que podemos ver es que la notación es un poco inusual, tal vez, pero también tiene maderas, metales, percusión y cuerdas, más el coro. Estas de aquí arriba son un instrumento que se llama corno di bassetto, que es un instrumento que ya prácticamente no se usa, pero era un instrumento con un timbre parecido al de clarinete, entre clarinete y clarinete bajo, transpositor una quinta hacia abajo, y que además era del gusto de Mozart, hizo un concierto también para corno di bassetto. Aquí tenemos fagotes, dos también. Escucharon ustedes trompetas más timpaní. Tenemos violines primeros, violines segundos, violas, todo el coro. Y aquí tenemos el bajo, donde está el violonchelo y el contrabajo más el continuo, ¿no? Aquí está el cifrado. Y vean cómo a veces el violonchelo toca de forma independiente con respecto al bajo, ¿no? Aquí solo violonchelo, aquí dice tutti, es decir, que se agreguen los bajos también. Si observamos, en general está doblando también por voz. Violines primeros están con la soprano, violines segundos con la contralto, violas con el tenor, violonchelo obviamente con la voz del bajo. A veces aquí, por ejemplo, el cello es el que tiene aquí la parte del tenor también, ¿no? Dobla al tenor de la voz, ¿no? Y también a la viola. Entonces aquí está lo mismo, la soprano está en el corno di bassetto 1, contralto en el corno di bassetto 2, tenor aquí y el bajo está en el fagot 2. Entonces, por ahí, si se fijan ahí, todo igual, todo en general está equilibrado. Tengo todas las voces en cuerdas, todas las voces en coro y todas las voces en madera. Lo que vemos que aparece en algunos momentos es algunas intervenciones, aquí las vemos, de percusión. Justo como son instrumentos naturales, no pueden hacer todo este movimiento melódico, pero cuando llegan a un momento donde Mozart quiere resaltar, por ejemplo aquí que es el inicio nuevamente de la frase, donde dice Kyrie eleison, del sujeto, ¿no? Es una fuga doble además, ¿no? Entonces aquí está el inicio del sujeto, y justo ahí para resaltar introduce los instrumentos de metal que son naturales, que están en re, entonces esto suena un re, 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 y el tímpano, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos observar es cómo se pueden agregar a veces elementos, más voces, para rellenar la armonía o en este caso para acentuar, pero la distribución de las voces aquí, por lo menos, Mozart quiere mantener la importancia de las voces por igual. No hay una que en realidad escuchemos más que otra. Todas, por lo menos en este fragmento, todas están dobladas exactamente igual, la misma cantidad de veces. Y ninguna, por lo pronto aquí, ninguna está doblada a la octava, salvo el bajo, que en el contrabajo va a sonar una octava más abajo, ¿no? Entonces el bajo está doblado, pero en el resto están todas en unísono. Es un ejemplo tal vez, claro, porque tiene el coro, ¿no? Tiene el coro y entonces podríamos decir que eso puede influir en el uso de los instrumentos. Pero si nosotros vemos algunos otros ejemplos, vamos a ver si aquí, pero creo que este es solamente el primer movimiento. Hay un fragmento contrapuntístico en la tercera sinfonía de Beethoven. Vamos a buscarlo aquí. En el segundo movimiento de la tercera vamos a ver algo interesante. Perdón. Bien, más o menos por aquí. Vamos a escuchar primero y luego ya hacemos algunos comentarios sobre este fragmento. Es una marcha fúnebre, este segundo movimiento. Justo cuando regresa la marcha fúnebre al modo menor, después de eso comienza una fuga doble,
que es el hecho de que hay dos sujetos al mismo tiempo. Ahí empieza la fuga. Bueno, es un fragmento que de verdad es muy... se disfruta mucho, muy expresivo, muy emotivo también. Si vemos cada parte, vean cómo tenemos dos sujetos. Uno es este, el que está en el violín 2, es una melodía un poco más memorable, más identificable, y otro es este, que está haciendo fagot y viola. Lo vemos así porque podríamos llamarle contrasujeto, pero siempre aparece junto con el sujeto con el mismo grado de importancia. Es decir, aquí tenemos dos fagotes haciéndolo, más violas. Incluso está más doblado que este, ¿no? Entonces cualquiera de estos dos se podrían ver como sujetos principales. Este por el doblaje y este por el diseño, ¿no? Cuando entra la segunda voz, la respuesta a la quinta, la vemos en el violín primero, mientras que las dos flautas hacen el otro sujeto. Entonces también está igual de doblado. Y solamente los violines segundos, que son los que hicieron antes el sujeto, hacen este contrasujeto. Después entra el sujeto en la viola y en el violonchelo. Aquí tenemos silencio para el contrabajo. Lo mismo, está doblado al unísono en esas cuerdas. Este es el único que tiene el contrasujeto. Y aquí tenemos los clarinetes igual a 2, los dos clarinetes haciendo el otro sujeto, ¿no? Aquí continúa ese mismo fragmento, ¿no? Violonchelo y violas, sujeto 1, los dos clarinetes sujeto 2 y solamente el violín 1 contra sujeto. Hay un pequeño puente aquí y tenemos al final el sujeto en violonchelos y contrabajos a 2 octavas por la transposición del contrabajo. Tenemos el tema, el sujeto 2 o el otro sujeto en los violines 2 y tenemos ya más contrasujetos. El que más podemos reconocer es este, el de los staccato, el que es con staccato en las violas, y este que es una melodía que no había aparecido. Y vean otra vez cómo usa aquí los cornos, es muy parecido a lo que vimos con Mozart. Como los cornos son naturales y no pueden hacer toda esta melodía ni de los sujetos ni los contrasujetos, pues usa notas pedales. Son cornos en mi bemol. Entonces esto... perdón, creo que son cornos en do. Entonces es porque está en do menor el fragmento. Entonces es la dominante, es un pedal sobre la dominante. Es un pedal sobre la dominante, mientras que el tímpani también hace un pedal sobre la dominante. Aun cuando hay muchas voces, pero los metales no pueden hacer todas esas voces. Ese fue lo mismo que vimos aquí está más amplio, pero es lo mismo que vimos con Mozart. Y ya, bueno, la última entrada del sujeto, lo que observamos es cómo se adhieren un poco más de voces al contrasujeto 1, más la que venía en el grave, y tenemos una última aparición, una última mención del sujeto, de los dos sujetos, que está muchísimo más doblada. Vemos dos flautas, más dos oboes, más dos clarinetes, más un fagot, en 3 octavas distintas. Entonces, ese va a tener mucho más peso. Por otro lado, tenemos al otro sujeto en violines primeros y violines segundos, aunque aquí
digamos, no está todo el tiempo esa nota, pero es por el final de la frase anterior. Pero sí, violines primeros y segundos hacen el otro sujeto. Tenemos aquí a todos los metales haciendo nota pedal, o notas largas que acompañan a la armonía, porque no todo el tiempo son nota pedal. En general, notas largas que se pueden introducir dentro de la armonía que se está construyendo, y los contrasujetos de aquí, pues, un poco como divididos entre el violonchelo y contrabajo y la viola. Y esta es la última aparición. Entonces vean cómo aquí también, cuando ya tenemos contrapunto, a diferencia de las anteriores, en los anteriores teníamos un doblaje parejo. Y un poco si el contrapunto está bien hecho, que es lo que pasa un poco con Bach, que no importa quién doble a quién, como el contrapunto está muy bien balanceado, cada voz se va a notar. Pero aquí Beethoven lo que quiere es siempre, si se fijan en cada paso, cada vez con más instrumentos, es resaltar la importancia de los dos sujetos, mientras que el contrasujeto siempre queda un poco más de fondo, ¿no? Y se espera básicamente hasta la última entrada para hacer el tutti completo. Entonces pueden revisar este fragmento que es claramente contrapuntístico. Y aquí no podemos hablar de una escritura en partes o una escritura de coral, porque claramente las voces son diferentes, no se comportan como un coral, y además por el hecho de ser el contrapunto imitativo, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia entre escritura de coral y escritura eh, contrapuntística.